Pablo Redondo, trabajador social especializado en el colectivo LGTB, activista con la cuenta Entre Todes en Instagram y escritor de la biología Pues Fénix. empiezo. Bueno, aunque ya me ha presentado Rubén, yo me llamo Pablo Redondo, soy trabajador social y estoy terminando pues el máster en sexología y género de la Sexpol y he decidido hacer mi TFM sobre lo que sería la España olvidada, que es por una parte la España rural, y he realizado un análisis sobre la realidad de las personas LGTBI+ de la provincia de Soria. Básicamente en lo que he basado mi TFM pues es un poco la justificación o el marco teórico donde he englobado toda la información recopilada, los objetivos que me he planteado, cuáles son los instrumentos para la recogida de estos datos y por último, después de realizar un análisis de estos datos, pues terminar con unas conclusiones, unas propuestas y hablar un poquito pues, de las limitaciones y los planes de futuro que se podrían dar a partir de este trabajo. Lo primero de todo, pues es hablar sobre la justificación, ¿vale? Es decir, el por qué he elegido este tema. Básicamente, puede haber cuatro puntos importantes que por una parte sería la invisibilidad que existe del colectivo LGTB, lo que es en el mundo rural o específicamente en la provincia de Soria. Y esto se debe a que debido a la despoblación tan alta que existe y que se encuentra dentro de Castilla y León, pues existe un grado de invisibilización muy alto porque el colectivo LGTB realmente a día de hoy no es algo que sea muy conocido ni realmente se esté apostando por los servicios o por una legislación para apoyarlo. Esto daría lugar al segundo punto, que es la propia legislación, que demuestra que a día de hoy, en 2023, tanto en Castilla y León como en la propia provincia de Soria, no existe ningún servicio ni ninguna ley que ampare realmente al colectivo LGTB. Entonces, ahora mismo no se están garantizando los derechos del propio colectivo y las están dejando desprotegidas. Otro punto sería la vejez. ¿Por qué? Porque al ser un lugar muy despoblado, también es un lugar muy envejecido. Entonces, hay una tasa de vejez muy alta y esto hace también que sea un rango de edad donde el ser LGTB muchas veces también es un tema muy tabú y donde socialmente también pues es una población que igual no lo tiene tan aceptado. Y por último, la red de apoyos. ¿Esto qué significa? Que en la provincia de Soria a día de hoy no existe ninguna asociación ni ningún servicio que preste atención al propio colectivo, lo que hace que una vez más vuelve a estar desprotegido. Por eso ha sido uno de los motivos que he decidido hacer este trabajo para poder dar voz quizás a todas estas personas del colectivo LGTB que a día de hoy pues muchas veces no tienen esa visibilidad. Para ello, un marco teórico que he dividido en tres partes diferentes. Por una parte, hablar sobre el recorrido del colectivo LGTB en España y en el mundo para conocer un poquito cuál es la realidad y sobre todo de la discriminación de las personas LGTB en el propio país de España. Luego ya directamente he pasado a hablar sobre la realidad LGTB en el mundo rural, ¿vale? Que lo he centrado en tres apartados: el ámbito educativo, el ámbito familiar y del hogar, y por otra parte, ese exilio, que luego ya más tarde voy a explicar lo que es, si alguien no lo sabe. Y por último, el colectivo LGTB en Castilla y León, y específicamente en Soria. Entonces, para ello, básicamente, a modo de resumen, como sabemos, la historia del colectivo LGTB en España ha habido una dictadura y esto hizo que lamentablemente hubiera una serie de leyes que imposibilitara pues la visibilidad y que se pudiera pues ser LGTB con libertad, como por ejemplo la ley de rehabilitación social y peligrosidad social. Gracias a muchas de las manifestaciones que hubo y movilizaciones como la de Barcelona en el 77 y en Madrid en el 78, pudo hacer que poquito a poco esto fuera evolucionando y diera paso a comenzar a tener algunos derechos, como por ejemplo la posibilidad de crear asociaciones de manera legal, como Transexualia en el 87, también COGAM, etcétera, etcétera. Y luego ya a partir de los años 90, los partidos políticos españoles decidieron comenzar a añadir y aceptar que dentro de sus programas electorales pues podía haber
y hablar sobre los derechos de las propias personas LGTB. Por otra parte, en el mundo también ha habido un recorrido pues bastante complicado en algunos momentos, ya que aunque por así decir, en edades mucho más antiguas, como la antigua Mesopotamia, Roma y otras culturas, sí que han existido o se puede conocer que han existido prácticas homoeróticas. Es importante tener en cuenta que a partir de la Edad Media y de los siglos XVIII y XIX, todo lo que es la influencia religiosa que muchas veces llegó a haber llevó a que se considerara un pecado o incluso una enfermedad. Esto hizo que en los manuales, por ejemplo, de psiquiatría se comenzaran a añadir pues a las personas homosexuales, incluso a las personas trans, como personas enfermas, lo que dificultaba al fin y al cabo la visibilidad del propio colectivo. Pero, una vez más, gracias a muchas de las propuestas y movilizaciones que hubo en, en todo, en todo el mundo, por ejemplo en París o en Stonewall, esto hizo que poco a poco pues, se pudiera comenzar a avanzar como sociedad. ¿Y qué pasa en España? O sea, lo que os he contado, hoy en día ya habiendo 3 puntos negativos, ¿vale? Como puede ser la discriminación, los delitos de odio y la estigmatización. Esto es una realidad, ¿vale? Es decir, debido a las encuestas realizadas por asociaciones, incluso por los informes del propio Ministerio de Interior creados a partir de los delitos de odio, se demuestra que a día de hoy el colectivo LGTB es uno de los motivos de discriminación y de denuncias más importantes, igual que el racismo, ¿vale? Que hay en España y también, al fin y al cabo, es uno de los motivos de agresión y de discriminación en estos últimos años. Además, debido a esta estigmatización, pues se siguen creyendo muchos de esos mitos y realmente se sigue asociando el pertenecer al colectivo LGTB como si fuera una enfermedad, a la promiscuidad, a la extravagancia, etcétera, etcétera. Por lo que a día de hoy, incluso en este país, siguen existiendo pues mucha discriminación respecto al colectivo. Por último, respecto a lo que es el colectivo LGTB, ya entrando en el mundo rural, específicamente Castilla y León y Soria, pues podemos ver que aunque existe discriminación en todo el país, existen unas variables que solamente se cumplen lo que es en el mundo rural. Y estas son, por ejemplo, el anonimato. ¿Por qué? Porque al ser una población tan pequeña es muy difícil pasar de desapercibida. También la presión religiosa, que muchas veces en los ámbitos rurales sigue habiendo mucha más creencia a estas realidades y lamentablemente mucha más discriminación por ello. Siguen estando muy marcados los estereotipos sociales, es decir, lo que es ser mujer, lo que tienes que cumplir estereotípicamente, los roles, lo que se espera muchas veces pues como esposa, como madre, como hombre, como mujer, y esto pues al fin y al cabo imposibilita muchas veces la aceptación al propio colectivo. También está la invisibilidad, ¿por qué? Porque no existen unos referentes, no existe realmente muchas veces una persona de tu propio pueblo que sea del colectivo y con el que te puedas identificar y decir, hay alguien más como yo. Y esto que lleva a que haya quizás una peor salud mental, ¿vale? Es decir, muchas veces las propias personas LGTB del mundo, en plan rural, lleva a que tengan problemas en plan de salud mental como depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, y también lleva a un mayor aislamiento, es decir, muchas veces en las propias escuelas, tanto en la propia población, en las propias personas LGTB, tienen un mayor aislamiento. Dentro de lo que son los 3 apartados nombrados en los que he realizado este marco teórico, se puede también comprobar que dentro del ámbito educativo del mundo rural y específicamente Castilla y León y Soria, no existe ninguna asignatura ni ninguna formación específica que hable de diversidad y del colectivo LGTB. Tampoco existe una preparación del profesorado y además a día de hoy es el mayor sitio de exclusión para los jóvenes debido a los insultos, al aislamiento, incluso a la violencia física que llegan a sufrir. Por otra parte, en el ámbito familiar, sigue existiendo un alto índice de abandono del hogar. También existen muchos patrones de control a día de hoy, como las prohibiciones de libertad, violencia, incluso situaciones muy conflictivas, y esto lleva a que las personas del colectivo pues generen pues graves problemas sexuales, sociales, emocionales y cognitivos. Y luego, por último,
está el sexilio, que el sexilio se podría considerar, obviamente viene la palabra exilio, ¿vale? Pero es un fenómeno en el que las personas del colectivo LGTB deciden por voluntad propia o porque se ven obligadas ellos a dejar su hogar, su pueblo o su barrio por el simple motivo de pertenecer al colectivo LGTB o por su expresión de género, identidad u orientación. Entonces, debido al propio sexilio, se ha podido comprobar que, aparte de pertenecer al colectivo LGTB, también existen otros factores por los que dejan sus hogares o sus pueblos, como pueden ser laborales, económicos o académicos. También, por lo que se lleva a cabo es por una necesidad de anonimato y por una necesidad para poder tener más libertad para poder expresarse. Y además que existen dos tipos, el de exclusión y huida, que básicamente es lo que he comentado, que no te sientes aceptado y decides ir a un sitio con una población mucho mayor, y el de renegociación de espacios. Y por último estaría lo que es Castilla y León y Soria. Se puede comprobar que a día de hoy en Castilla y León no dispone de ninguna legislación que ampare al colectivo LGTB, como os comenté con anterioridad, que es una de las comunidades con un nivel de despoblación más alto y también, pues dentro de lo que es ya la propia provincia de Soria, no existe ningún tipo de asociación ni de servicio que acompañe ni ampare ni asesore al colectivo LGTB. Y uno de los apartados más importantes es el hecho de que actualmente en Soria hay un poquito más de 88.000 habitantes, de los cuales casi 40.000 viven en la capital. Esto demuestra que la despoblación es muy, muy, muy alta y que al fin y al cabo los ámbitos rurales son de población muy pequeñita, ¿vale? A ello, crean una serie de objetivos que serían analizar la realidad de las personas LGTB que viven y han vivido en la provincia de Soria e identificar cuáles son los factores de riesgo y de protección que tienen las propias personas. Lo que me llevó a una serie de preguntas de investigación que serían, pues, cuál es la aceptación del colectivo LGTB dentro del ámbito rural y específicamente dentro de la provincia, si existen formaciones en materia de diversidad que se llegan a dar en escuelas e institutos, cuáles son las relaciones familiares a día de hoy dentro de lo que son las propias personas LGTB y si realmente existe el denominado sexilio en las personas LGTB de la provincia de Soria. A ello lo que hice fue crear un cuestionario que estuve pues recogiendo información desde el 1 al 31 de julio de 2023 y era un cuestionario totalmente anónimo y simplemente se pedían dos requisitos obligatorios. El hecho de que tenías que pertenecer obviamente al colectivo LGTB y que tenías que haber vivido en algún momento o actualmente en la provincia de Soria. Después de ello se contestaron 58 personas, pero tras una selección final pues se dieron por buenas lo que son 56 personas. Y un dato muy importante es que los participantes se encuentran en el rango de edad entre los 12 y los 48 años, ¿vale? A partir de todos los datos se hizo un análisis de cada uno de ellos y pues se llegó a una serie de conclusiones. Por una parte, los factores de riesgo que se han llegado a encontrar es que existe muy poca o una nula información en las aulas, es decir, no se habla nada, nada, nada del colectivo LGTB ni de diversidad ahora mismo en los colegios e institutos de la provincia de Soria, que siguen existiendo muchos prejuicios hacia el colectivo por parte de la población, que muchas veces en nuestros sectores de España ya pues igual se ha logrado avanzar, pues allí sigue siendo bastante tema tabú y siguen existiendo pues estos tipos de prejuicios, que existe aún todavía mucho temor a la hora de contar a la familia cuál es tu orientación o identidad por miedo al rechazo o incluso a que puedan expulsarles de casa y que además la gente sigue decidiendo marcharse de su domicilio para buscar un lugar donde poder expresarse con mayor libertad. Luego, por otra parte, también la mayoría de las familias han aceptado a que sus hijos pertenezcan al colectivo LGTB, lo que sería un factor de protección muy, muy importante, debido a que, como aparece también en muchas ocasiones, era mucho mayor el miedo que tenían a la hora de explicarlo en su entorno que la relación que ha tenido después tanto la familia como la propia población, ya que dicen que muchas veces su propio entorno lo ha aceptado sin ningún tipo de problema. Lo que
daría a una serie de conclusiones. Lo principal es que Soria sigue siendo una de las provincias menos avanzadas en cuanto a derechos LGTB, que sigue existiendo muchísima desinformación al respecto, pero empieza a haber pequeños avances, que aunque existe este rechazo y esta discriminación al colectivo, sí que hay pequeños sectores que quieren comenzar a dar voz y a luchar por esta realidad, que a nivel personal y familiar también, que comienza a haber pequeños avances de aceptación y que aún así sigue existiendo mucho miedo a contarlo porque creen que en muchas partes de su familia sigue siendo un tema muy tabú y que se sigue llevando muy mal, aunque gracias a estos avances pues hay sectores de la familia que sí que lo aceptan, que en las aulas sigue habiendo muchísima desinformación en lo relacionado con la diversidad en el colectivo LGTB y que efectivamente sí, a día de hoy hay personas que deciden dejar la provincia de Soria buscando una mayor libertad y aún así creen que si comenzara a haber más avances les gustaría volver en un futuro a vivir allí. Pero para ello creen que deberían avanzar un poquito más en cuanto a derechos LGTB. Frente a esto, he hecho una serie de propuestas que creo que podrían ayudar a una mayor visibilización. Por ejemplo, el hecho de que sería esencial aprobar una ley LGTB en Castilla y León para que básicamente puedan parar a las personas del colectivo y actuar en cuanto a la discriminación que sufren, trabajar con el entorno, con las familias de las propias personas del colectivo para poder resolver sus dudas y pues que sean un apoyo y un entorno seguro. También tener en cuenta las circunstancias del colectivo y que puedan escucharse voces para conocer sus necesidades y dificultades en la sociedad, ya que muchas veces si el colectivo LGTB está invisibilizado, lo que es el colectivo LGTB dentro de una población rural, pues no se tienen en cuenta muchas veces que tienen realidades algo diferentes a lo que es la población en general. Creo que también es necesario crear muchos recursos y asociaciones que puedan servir como herramienta para intervenir de forma directa con el colectivo y también socialmente, porque yo creo que ayudaría a avanzar a la sociedad en general. Y luego también la creación de herramientas y protocolos dentro de las escuelas e institutos para poder prevenir este rechazo y esta discriminación que sufren las personas del propio colectivo, realizar también formaciones de educación sexual donde se hable de diversidad y del colectivo LGTB, tanto para el alumnado como para el profesorado, y luego aparte de que sea una formación externa que muchas veces puedan venir a darlo asociaciones, también sería necesario que poco a poco se pudieran ir incluyendo en los temarios y en las asignaturas obligatorias del colegio para que al fin y al cabo todo el alumnado pueda pues aprender sobre diversidad. Y luego para ir terminando, pues bueno, respecto a las limitaciones que he encontrado es que existe muy poca información o ninguna información en fuentes bibliográficas y asistentes sobre la realidad del colectivo LGTB en la provincia de Soria, ¿vale? Sí que existe sobre el mundo rural, pero en cuanto a la provincia no existe absolutamente nada. Lo que ha hecho que sea muy difícil conseguir datos y fuentes oficiales que puedan dar cifras en cuanto a la realidad del colectivo en la propia provincia. Y esto hace también que haya dificultado el trabajo muchas veces en encontrar a propias personas que decidieran contestar al formulario, que pese a ser anónimo, seguía existiendo mucho miedo de que se pudiera llegar a conocer su identidad o de que alguien pudiera llegar a saber que pertenecen al colectivo. Eh, También ha sido muy difícil encontrar personas que cumplieran los dos requisitos, que simplemente era pertenecer al colectivo LGTB y el haber vivido en algún momento en la provincia de Soria, porque pese a que sí que había personas LGTB que han estado en Soria, eran más en periodos vacacionales, cuando realmente su lugar de residencia pues eran otras ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Y también otra de las limitaciones ha sido que al no existir ningún tipo de asociación ni de servicio, pues en la encuesta ha sido muy difícil de poder mover y de que pudiera llegar a la gente necesaria. Y por último, respecto a planes de futuro, creo que sería esencial el poder crear planes de actuación ante la discriminación que sufren las personas del colectivo en Soria, tanto para escuelas, la propia población, en centros médicos, etcétera, etcétera.
sería genial crear una investigación donde se pueda recoger un número muchísimo mayor de muestras de las personas LGTB en el entorno rural, porque así habría muchísima más información de la realidad que viven. Y yo creo que también sería muy importante el conocer la realidad de las personas LGTB, tanto en Castilla y León como en Soria, que sea de una edad superior a 50 años, porque me ha sido imposible encontrar a personas mayores de 50 años que quisieran contestar al formulario. Y básicamente, pues eso es todo. Muchas gracias.